Lucas capítulo 1, versículo número... A ver, es que es del... ¿47? Del 67. Ajá. Sí, cierto. 67. Ajá, 67. Profecía de Zacarías. Ajá, ahí. Sí. Lucas capítulo 1, versículo 67. Amén. Vamos a leer del 67 al 75. Amén. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, te agradezco por este momento que nos da, Señor, de reunión, de juntarnos aquí, Señor, para recibir tu bendición, Dios mío. Gracias por todas las cosas. En nombre de Jesucristo leemos tu palabra, Señor amado. En nombre de Jesús, Señor amado. En nombre de Jesús, Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, dice así. Y Zacarías, en el 67, su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador, en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, de juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Vamos a orar, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor amado, que nos da, Señor, de leer tu palabra, Señor, de tenernos aquí reunidos, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, danos tu palabra, tu bendición, Señor bendito. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor amado, para tu gloria, Señor, obra en nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús, como te he rogado, Señor amado. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El tema de la palabra de Dios, hermanas, pues ya lo dijo hasta la hermana, es que es el título que viene ahí en las Biblias. Es aquí la profecía de Zacarías. Amén. Es así, la profecía de Zacarías es la primera parte. Eso es la primera, o sea, el tema es la profecía de Zacarías, la primera parte. Amén. La primera parte porque la profecía de Zacarías, hermanas, continúa hasta el versículo 79, pero lo vamos a ver después. Amén. ¿Por qué lo vamos a ver así? Porque lo que pasa que la profecía de Zacarías habla de cosas diferentes, y desde el versículo que inicia del versículo 67 al que leemos ahorita al 75 habla de unos temas distintos a lo que va a hablar del versículo 76 al 79, que ya va a hablar de otra cosa. O sea, ya entrando ahí esos versículos, si Dios quiere, pasado mañana ya vamos a entrar a otra cosa, pues. Es diferente, es distinto. Entonces por eso es que vamos a ver la profecía en dos partes, porque en realidad se divide en dos partes así. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a verlo de una forma así como les comentaba hace un rato, ¿verdad? Antes de empezar. Nada más vamos a hacer un repaso, nomás hacer algo muy sencillo. Pero lo vamos a hacer porque como estamos viendo la vida de Juan el Bautista, estuvimos viendo a sus padres antes de que naciera, antes de que saliera embarazada, pues la mamá y todo eso, ¿verdad? Y que Dios prometiera que iba a tener un hijo, Elizabeth. Desde ahí estamos viendo para abarcar lo más que se pueda de Juan el Bautista. Amén. Por eso desde sus padres, y ya vimos, de hecho la semana pasada, cuando Juan el Bautista nace, ya en estos versículos cuando está profetizando aquí Zacarías, ya nació Juan el Bautista, pero es un niño chiquito, acaba de nacer. Por eso el versículo anterior, el versículo 66, que es el anterior del 67 que leímos, el inicial, dice así: y todos los que oían las guardaban, en su corazón, diciendo, se preguntaban, ¿quién pues será este niño? El niño que había nacido, que era Juan el Bautista. Y la mano del Señor estaba con él. Porque ya había nacido Juan el Bautista. Si ustedes leen más para atrás, va a ver cómo Juan el Bautista nace. Desde el versículo 57 en adelante, uno puede ver cuando nace Juan el Bautista. Entonces, aquí cuando profetiza Zacarías, es cuando él obedece al Señor, hermanas. Ya ven que él desobedeció a Dios. Bueno, él cometió pecado más bien.
No desobedeció, sino que pecó en no creer de que Dios iba a hacer de que tuviera un hijo su esposa. Porque él vio el obstáculo humano. Él dijo, no, pues, él se le hizo difícil y hasta se puso a razonar con el ángel. O sea, ¿cómo? Si yo ya estoy viejo y mi esposa ya está vieja. Ya somos de edad avanzada. Es que dice la Biblia viejos o dice de edad avanzada. No recuerdo bien, la verdad, si ahí dice vieja o de edad avanzada en esa parte, porque dice en una parte vieja y en otra parte de edad avanzada. En el mismo capítulo 1, pues, porque se menciona que son ancianos de las dos veces, pero se mencionan con esas palabras. Pero él se pone a razonar con el ángel de Dios, que lo estaba viendo como un hombre. Se pone a razonar con él de que cómo Dios lo va a hacer, pues. ¿Cómo va a pasar eso que dice el ángel? Si es que está difícil porque ellos ya están grandes, pues. Entonces como que uno, como les dije la vez pasada, es como que uno le diga a Dios, no Dios, pero ¿cómo vas a hacer para ayudarme? Es que no ves que está difícil, eso no se puede hacer nada. Como si Dios no tuviera poder para hacerlo, pues. Como si Dios fuera un hombre, pues. A nosotros pues, tristemente nosotros nos atoramos con las cosas, pues todos. Y toda la vida va a ser así, pero Dios no es un hombre. Para Dios no hay nada imposible. Como aquí mismo la palabra de Dios lo dice y se lo dice el ángel después. Lo menciona y se lo dice a María. Después de hablar con Zacarías, le dice que para Dios no hay nada imposible. Y que la esposa de Zacarías, la que pensaba Zacarías que nunca iba a quedar embarazada, le dice que ya estaba embarazada y le dice hasta los meses de embarazo que tenía. Entonces, porque para Dios no hay nada imposible, hermanas, y podemos tener esperanza nosotros en lo que estamos pasando, aunque humanamente hablando no está, y ya está todo perdido. Aunque humanamente hablando no se puede hacer ya nada, Dios lo puede hacer. Como yo le decía a usted con Zacarías y con su esposa, ellos ya eran ancianos. ¿Cómo iban a tener hijos si eran ancianos? Si aunque Zacarías y ella hubieran sido fértiles, los dos de jóvenes, que la infértil era ella, pero aunque los dos hubieran sido muy fértiles de jóvenes, de todos modos por la misma edad ya no podían tener hijos, pues. Y aparte ella en su juventud, cuando pudo haber sido fértil, no era porque era estéril. Entonces era algo imposible. Y ya la de grande, ya que la vida ya se le está acabando, van de salida, Dios les dice que les va a dar lo que ellos nunca pudieron recibir en su juventud. Entonces lo que podemos ver nosotros, hermanas, que para Dios no hay nada imposible, pues. Dios puede hacer todas las cosas posibles y eso nos da esperanza a nosotros, como lo vimos la vez pasada, que lo que estamos pasando Dios nos va a sacar adelante. Amén. Porque aunque sí es imposible humanamente, y que humanamente hablando se ve que ya está todo perdido, para Dios no es imposible las cosas. Él puede hacer todo, como le dijo el ángel, que ya estaba embarazada, y ya le dice los meses que tenía de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible, le dice. Entonces, hermanas, cuando pasa todo eso y pasa el tiempo y llega después a cumplirse los 9 meses de embarazo de Elizabeth, Elizabeth tiene al niño, ya ve, usted sabe la historia que ya vimos. Ya ella a los 8 días de haber nacido el niño, vamos a cerrar la puerta, hermana, por favor. Sí, a los 9 meses de haber nacido el niño, a los 8 días de haber nacido el niño, lo van a llevar a circuncidar. Lo van a llevar a circuncidar a los 8 días. Y cuando lo van a llevar a circuncidar, todos dicen Zacarías, le dicen, ¿verdad? Ya ven. Y entonces Zacarías, la mamá no quiere que le digan Zacarías, ¿verdad? Y el papá escribe en una tablilla, pide una tablilla, se la llevan y escribe que Juan va a ser su nombre, que es su nombre. Y cuando ellos ven eso, se sorprenden. Dios lo dejó mudo, porque no le creyó a Dios por medio del ángel, que iba a tener un hijo, que era Juan el Bautista. Y cuando él pone eso como obedeciendo a Dios, que se va a llamar Juan, ya tenía meses que no podía hablar, ya tenía mucho tiempo. Entonces cuando él dice que se va a llamar Juan, Dios le regresa el habla, empieza a hablar, empieza a bendecir a Dios. Y cuando empieza a bendecir a Dios y todo, la gente se sorprende. Y dicen, pues, ¿quién va a ser este niño? Porque pasó un milagro cuando dicen cómo se va a llamar. Se va a llamar diferente, no como se debe de llamar, que es como su familia, como su papá o algún familiar. Porque para ellos era normal lo normal es que se tiene que llamar como el papá o de perdida como algún familiar. Entonces ellos se sorprendieron que se va a llamar diferente. Juan, como no se llama ningún familiar, ni el padre. Y se sorprenden más todavía porque al poner que se va a llamar Juan, Dios hace un milagro y le regresa el habla. Amén. Y él empieza a bendecir a Dios y se sorprenden y dicen, ¿quién será este niño? Dicen eso. Entonces cuando
Pasa todo eso, hermanas, después, eso es el versículo 66. En el 67 viene el Espíritu Santo sobre Zacarías. Y viene el Espíritu Santo sobre Zacarías en el versículo 67 que leímos el primero, dice, y Zacarías su padre fue lleno, dice, del Espíritu Santo y profetizó diciendo, da una profecía a Zacarías y la profecía dice así, bendito, dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Aquí cuando dice Zacarías, por medio del Espíritu Santo, que Dios dice que ha visitado a su pueblo, se refiere a la venida de Jesucristo. Que Jesucristo, ya ve que Jesucristo iba a nacer también después de Juan el Bautista. Y son hasta familiares, ya vimos que son familia. No se sabe bien qué tipo de familia sean, porque la familiar era Elizabeth y María, eran los familiares, no Zacarías de María. Entonces, ni de José era familia, sino que la familia era de las mujeres, Elizabeth y María, familiares, lo pone la Biblia así. Y no se sabe, la Biblia no especifica si eran primas, tía o algo, no sé, pero era una familia eran. Entonces, por esa familia, Jesús y Juan van a ser familiares ellos. Van a ser familiares, entonces, pero Jesús va a nacer después de que nace Juan el Bautista. Se ganan por poquito, casi están de la misma edad. Pero por eso aquí dice la palabra de Dios que profetiza por el Espíritu Santo, Zacarías, y dice que Dios ha visitado a su pueblo, dice así, y dice que Dios ha visitado a su pueblo y lo ha redimido. Lo ha redimido de su pecado, pero todavía no pasa. Y lo que pasa que esa visitación que es de Jesús, que todavía no nace, que es cuando Jesús anda aquí, pues que viene a la tierra, que nace, y esa redención que los remide del pecado, eso es lo que va a pasar. Lo que pasa que aquí Zacarías está profetizando por el Espíritu Santo lo que va a suceder. Y después va a profetizar también otras cosas, ¿verdad? Que digo que partiendo de la profecía, como está dividida en la Biblia, en realidad, la vamos a ver pasado mañana y va a ver la otra división de la profecía. Entonces aquí dice la palabra de Dios, el versículo siguiente, el 69, dice así. Y nos levantó un poderoso Salvador, dice, en la casa de David, su siervo. Eso Jesús todavía no nace, pero está profetizando que un poderoso Salvador, Dios va a levantar. Pues entonces ahí lo pone como que ya lo levantó, como anteriormente lo pone que ya visitó y que ya lo salvó. Todavía ni a Jesús lo reciben, pues. Pero está profetizando lo que va a suceder, pues. Zacarías por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Aquí cuando dice sí, y nos levantó un poderoso Salvador, en el griego, hermanas, cuando dice poderoso, ahí dice un cuerno, dice así. Ahí dice que nos levantó un cuerno, dice así la palabra de Dios. Dice así, un cuerno de salvación, así como dice en el griego. Lo que pasa, hermanas, que esta figura que aquí se pone, hermanas, aquí, se pone como unas figuras que vienen del Antiguo Testamento también, como con los carneros. Y tiene la figura, se dice aquí, hermanas, de cuando se pone así que un poderoso cuerno, tiene la figura de cuando un carnero levanta la cabeza, o un toro levanta la cabeza también, uno de los dos, un toro o un carnero, levanta la cabeza, se dice que con orgullo, que levanta la cabeza con orgullo, demostrando que él es poderoso. Por eso es que aunque el griego dice aquí en el griego, hermanas, dice un cuerno de salvación, que Dios ha levantado un cuerno de salvación. Por eso le pusieron a Reina Valera un poderoso Salvador, porque el cuerno simboliza aquí, en este contexto, como en el Antiguo Testamento se pone a veces así el carnero, se pone como cuando el animal levanta su cabeza, pero con poder, que es poderoso, pues. Como un animal imponente que tiene poder, pues. Entonces, el Señor no es un carnero, obviamente, pero así se escribió por el Espíritu Santo, dando a entender de que el Salvador que Dios iba a levantar, el Salvador ese era poderoso, pues tenía poder, como un carnero levanta su cabeza con su cuerno con poder, o un toro levanta su cabeza con sus cuernos, demostrando, pues, o sea, con orgullo de que Él es poderoso, pues. Y así Jesús es poderoso. Entonces, esto, hermanas, esto a nosotros, pues lo que podemos ver nosotros, hermanas, que nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo es poderoso, pues. Y lo sabemos, pues, ¿verdad? Pero sabemos que es poderoso. Y después la Reina Valera solo lo que hace, pues lo traduce de una forma, pues, que está más bien hasta para nosotros, para entender qué significa. Porque si aquí dijera que Dios nos levantó un cuerno de salvación, uno dijera, pues un cuerno de salvación.
¿Pero por qué un cuerno de salvación? ¿Cómo que un cuerno? ¿Das un cuerno? ¿De qué es un cuerno? ¿Eso qué será, verdad? Pero para los griegos, los antiguos y todo, y aparte en la, en la escritura bíblica, del Antiguo Testamento, ya entendiendo la profecía y todo, ya como que se ponen los carneros y todo, ya se entiende entonces qué significa, porque el Espíritu Santo dijo eso por medio de Zacarías, porque Zacarías lo dijo por el Espíritu Santo, que lo llenó el Espíritu Santo. O sea, van a entender que es poderoso. ¿Quién? El Salvador que Dios levantó, que Jesucristo es poderoso. Amén. Y dice el versículo siguiente, hermanas, el 77, dice así. Y el versículo, hermanas, continúa también, es que esto me lo iba a brincar. El 69 dice, en la casa de David, su siervo. O sea que es de la descendencia de David, Jesucristo, como lo hemos dicho muchas veces, que es de la descendencia de David, Jesús. Versículo 70 dice, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Fíjense, hermanas, aquí quiero decir esto de que la Biblia enseña aquí cuando Jesús va a venir, hermanas, de que Jesús va a salvar a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Que los va a redimir, los va a salvar, es un salvador. Pero también cuando dice que los va a salvar de mano a sus enemigos, lo que la Biblia dice, que Dios también los va a salvar de sus enemigos humanos. O sea, quiere decir, hermanas, que Dios iba a salvar a su pueblo Israel, hermanas, pero también de la gente que los odiaba. De hecho, yo tengo una Biblia que dice que los iba a salvar, pero cuando habla de esto de salvarlos, dice la palabra de Dios que de los que los odian, o los odiaban, o los odian. Aquí dice que los aborrece, porque aborrecer, si usted dice, yo aborrezco a una persona, no está diciendo que la quiere o la ama, sino que la aborrece, usted la odia, pues la detesta, pues a la persona. Pero dice aquí que Dios va a salvarlos al pueblo de Israel de los que los aborrecen. Esto para nosotros, hermanas, es bendición también. Aunque se lo está diciendo Israel, es bendición para nosotros porque hay gente que nosotros, hermanas, pues les caemos gordos, pues, en realidad, pues, ¿verdad? O sea, para hacer, de una forma simple y clara, les caemos gordos, les caemos mal, o sea, a veces hasta, o sea, ni les podemos pasar por el frente ni por un ladito porque ya, ¿verdad? Entonces les caemos mal, les caemos gordos. Pero nosotros como cristianos no nos defendemos, que es bueno, así debe ser. Y pedimos por nuestros enemigos y los tratamos de amar y todo, ¿verdad? Y que Dios los bendiga y estamos con ellos, siempre pidiendo por ellos. Pero de todos modos, el Señor nos defiende de nuestros enemigos también. Pero eso ya es cosa del Señor, ¿verdad? Amén. Eso que el Señor se encarga. Porque si uno se empieza a meter en eso, uno puede caer también en algo como que, Señor, sí, dale, Señor, ¿verdad? Como yo le dije que yo hace muchos años, por inmaduro espiritual, yo le llegué a decir al Señor, ay, Señor, pelea contra mis enemigos. Yo le decía a Dios así, pelea contra mis enemigos, porque la gente pues siempre está contra uno, con todo, y le están dando. Yo le decía a Dios, pelea contra mis enemigos, pero yo nomás decía así, pues, pero después Dios me hizo entender que no tenía que pedir eso, sino más bien que los bendijera. Yo sabía que tenía que pedir que los bendijera el Señor, que les diera bendición, que los bendiciera, perdón. Porque dije bendijera, que los bendiciera. Pero de todos modos, no sé, como que yo pensaba que, pues me faltaba pues entender, no entendía, y yo pues en mi ignorancia, yo pensaba que no era malo, sino que estaba pidiendo como algo justo, algo como, hasta uno piensa que es algo justo, Señor, defiéndeme, mira, pelea por mí, y uno está así, y uno piensa como que hasta está haciéndolo bien, pues, sin mala intención, pero en realidad uno no debe pedir eso. Pero el Señor sí pelea contra los enemigos de su pueblo. Aquí dice que los va a librar, perdón, de todos los que los aborrecen, de que los va a librar, perdón, aquí dice, pero también el Señor pelea también con los enemigos. Pero ya si pelea o no pelea el Señor, ya que sea del Señor, no de uno, o no pecar. Uno pedirle a Dios por ellos, por nuestros enemigos, y el Señor sabrá lo que hace, que tenemos en Dios que nadie lo castigue, a nadie lo castigue ni lo castigue, porque los aborrecen hombres y mujeres. Pero que Dios les bendiga a todos. Amén. Pero el Señor nos libra de nuestros enemigos. Sí. Hay gente que nos quiere hacer el mal, hermanas. Gente que nos quiere dañar y no nos lo puede hacer. Yo me acuerdo hace mucho, yo trabajaba en una fábrica y había un hombre que yo le caí muy mal a él. Le caí muy mal porque me dijo
me dijo que cuando yo entré el primer día a trabajar en esa fábrica, me dijo que si nos íbamos con las mujeres que venden su cuerpo. Y yo le dije, no, le dije, no, que no vas, que no sé qué. Y luego se creyó como con autoridad, yo pienso, por como me pusieron a mí de chalán de él, pues. Él era mi jefe. Nomás era jefe de una persona, pero me pusieron chalán de él y éramos ya 2 chalanes de él. Entonces, cuando entré a ese trabajo, estaba bien agradecido con Dios porque no, era cuando pasó lo de las torres en Estados Unidos, que no había trabajo en ninguna parte. Y andaba batallando que no agarraba trabajo en ninguna parte y Dios me dio ese trabajo y andaba bien contento, me acuerdo. Y el primer día que entro, en cuanto entro, me sale con eso. Y me dice, no, yo estaba aprendiendo a hacer el trabajo, me puso, y estaba yo aprendiendo a hacer el trabajo, no, que sí hace esto, lo estaba yo haciendo. Era pegado unos vidrios con silicón en unas piezas de unos relojes. Entonces, me dijo que ir allá, pues con las mujeres que se venden su cuerpo, me dijo. Y yo le dije que yo no hacía eso, le dije, es que soy cristiano, le dije. Dije, yo no hago eso, y le dije, yo soy cristiano, le dije así. Y como le dije, soy cristiano, y él era bien católico, de hueso colorado, como dicen, atendiendo el trabajo así en la espalda, postulado a un lado de donde él estaba trabajando, tenía una virgen grandota, una virgen bien grande, ahí en el trabajo la tenía. No, hombre, nomás porque dije, yo soy cristiano, pareciera que le hubiera dicho, sabes que tú eres mi enemigo, así. Duré 4 años trabajando ahí, y casi los 4 años, no sé cuántos años, me hizo la vida imposible ahí. Todos los días me atacaba y todo, y su compañero era un testigo de Jehová, y entre los dos me atacaban porque como yo era cristiano y él era católico, se cantaban alabanzas para burlarse, alababa que según que a Dios y que a los pastores y me atacaba mucho, y el testigo de Jehová me atacaba mucho porque se le acoplaba y porque se molestaba porque yo era cristiano también. Pero yo cuando miro testigos de Jehová, aunque sé que están en un error, no los miro como tú eres mi enemigo y te voy a destruir. O tú eres católico y te voy a destruir. Yo los miro como que son personas, como lo que son, y pues necesitan, como yo necesito, siempre la misericordia de Dios. Y ellos más porque están sin salvación. Entonces, cuento todo esto por lo de la palabra de Dios, hermanas, porque él una vez me dijo a mí, me atacaba mucho, me atacaba demasiado. Y David me dijo, yo no sé cómo Dios te ayuda tanto, me dijo así. Una vez hasta le habló digo cosas de mí, yo lo escuché, al hijo de los encargados de la empresa. No eran los dueños, sino encargados. Le dijo cosas de mí para que yo me estuviera mal, yo creo para que me corrieran o algo, no sé. Y me ponían mal con todos los trabajadores, todos se me pusieron en mi contra, todos eran mis enemigos, porque por causa de él, todos me atacaban, todos los trabajadores me atacaban. Y yo ni cuenta, yo llegaba, hola, y así, ni les hacía nada, y todos eran mis enemigos, yo era el odiado como si yo hubiera entrado y groserías para todos, ahí van, o algo, ¿no? Todos así, bien exagerados, se me ponían en el brinco, bien tremendo, hermanas, así, bien tremendo, agresivos, así como cuando te pones al brinco, pues así, a veces así, casi para pelearse, así, bien tremendo. Y me decían cosas, se burlaban, cantaban, alabaré, así para burlarse. No, un desastre, hermano, a mí me acuerdo de todo. Entonces, todo eso pasaba. Y una vez me dijo este hombre, yo no sé cómo Dios te ayuda tanto, me dijo. Como que él quería hacerme más mal, pero no lograba perjudicarme, pues. Como que él trataba de hacerme más cosas, pero no lo... Sí me dañó mucho, la verdad, me dañó mucho hasta emocionalmente, porque me dañó mucho. Pero Dios me ha dado la victoria, pero me dañó mucho porque tanto ataque me sientes ya como diferente, pues. Porque todos los días y todo el día y por años. Y mucha gente contra ti, no solamente uno. Es difícil. Sí. Es difícil, la verdad es difícil soportar esas cosas, te dañan. Pero él me quería hacer más daño todavía. Y una vez me dijo, yo no sé cómo Dios te cuida tanto, me dijo así. Entonces digo esto porque aquí dice la palabra de Dios. Aquí profetiza por el Espíritu Santo Zacarías que Dios al pueblo de Israel profetiza que van a ser redimidos, se van a ser salvos de sus pecados, pero también profetiza en lo que estamos viendo ahorita, les dice ahí, y ya les digo que era un poderoso salvador que se va a levantar, pero aquí les dice que los va a librar de todos los que los aborrecen. Porque hay gente que nos caemos gordos, pues como le dije así, pues. Es que eso es la realidad, hermano, eso no nos quita la espiritualidad.
en realidad uno ama a Dios y todo, pero a la gente le caemos gordo a veces, a personas. Y no nos puede ver ni pintura hasta cristianos y de todo. Y uno ni cuenta con ellos, somos hermanos en Cristo. Uno ya quisiera hasta llevarse ahí con ellos porque uno hasta para que Dios los bendiga. A veces uno hasta quiere que Dios los use para bendecirlos a ellos. Amén. Y ellos hasta están en contra de uno y uno ni cuenta. Entonces hay mucha gente que nos aborrece, hermanas, y aquí estrictamente se puede aplicar a nuestro contexto, pero como los que son inconversos, pero a veces hasta cristianos, que hasta ni debería ser, pero a veces nos aborrecen mucho, hermanas, los inconversos, hablando de ellos, pero Dios nos libra de que nos hagan el mal que quieren hacernos. Pues yo le dije todo eso, cómo me iba a mí tan tremendo, y no le conté todo, pues porque los voy a contar mucho, hasta voy a aburrir, pero la cosa es, hermanas, de que tanto así, pero él no podía consumar todo su deseo contra mí, porque dice que Dios me guardaba y no podía hacerme lo que me quería hacer, pues. Porque me dijo, yo no sé cómo Dios te guarda. Yo entiendo así porque me dijo, yo no sé cómo Dios te guarda tanto. Entonces, hermanas, y aquí dice la palabra de Dios, que cuando viniera Jesucristo, que profetiza por el Espíritu Santo, Zacarías iba a librar a su pueblo de todos los que lo aborrecían. Y no se refiere a gente que lo aborrece porque, un hermano aborrece a otro hermano. No, gente así como gente que aborrece, pues, que los aborrece a ellos, al pueblo de Dios, pues. Entonces, a nosotros como pueblo de Dios hay mucha gente que nos aborrece, hermanas. Pero el Señor está con nosotros, el Señor nos guarda. Tal vez, ¿cómo se les hace agua a la boca de poder hacernos algo, pues, ¿verdad? Se les antoja hacernos un mal. Pero no lo pueden hacer porque Dios nos protege. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y ya quisieran, pero no pueden. Como ese varón me dijo, ¿y cómo este guarda? Pero se dio vuelo hasta el más no poder. Pero como que todavía quería más todavía. ¿Ah? A veces yo pienso en ese hombre, me acuerdo, digo, estaba engañándole a unos cristianos por su buena, como dice la gente, por la buena fe de los hermanos. Como dice la buena voluntad, pues dice la gente del mundo, estaba engañando a unos hermanos ese varón para sacarles dinero para construir una casa, pero nomás para estafarlos, y él se burlaba de las cosas de Dios y no creía en lo cristiano, solamente en las cosas del Señor, sino que nomás los usaba para sacarles dinero, y no sé si hasta su casa la hizo así, de puro engaño, porque a mí me dijo eso, testigo de Jehová, su mano derecha. Entonces me dijo, fíjate, y lo está haciendo así, y él nada con eso, o sea, con las cosas cristianas. Dice, y él no necesita dinero porque ganaba bien. Dice, pero lo hace nomás así como para aprovecharse de los cristianos, como hace la gente, pues. Y hasta para construir una casa. Entonces, yo a veces pienso, ese hombre, todo lo mal que me hizo así. Si, ojalá Dios quiera que haya recibido a Cristo con los cristianos, aunque estaba con hipocresía, que Dios lo haya salvado y que tenga la salvación. Pero me viene a la mente, si es que no los recibió y nunca los va a recibir, imagínense cuando Dios lo llame a cuentas todo lo que le va a demandar lo que me hizo. Que el Señor le va a demandar todo eso. Está tremendo porque la gente nos hace males, hermanas, y Dios nos guarda de que nos hagan más mal como quisieran, y el mal que nos han hecho y que nos van a hacer, que Dios nos va a guardar, Dios siempre nos guarda, nos va a guardar, pero a veces Dios permite que nos hagan algunas cosas, aunque no tan extremas a veces, y a veces sí. Pero esa gente, a su momento, si no recibe a Cristo, va a recibir la paga del Señor. Va a recibir la paga de Dios, y aquí dice el Señor que Él nos libra de ellos, y si nos libra porque si nos han hecho muy mal, esa persona, conmigo se dio vuelo. Pero le voy a decir una cosa, él aún como que deseaba más con lo que me dijo. Entonces Dios me guardó. Entonces a usted también, a se han dado vuelo con usted también. ¿Verdad? Se lucieron, se dieron vuelo. Así como uno lo hacen, así conmigo lo han hecho. Pero de todos modos, hermanas, más quisieran hacernos lo que si no fuera por el Señor, que hubiera sido de nosotros. Dios nos hubiera ido. Porque si yo sé que nos libra de todos los que nos aborrecen, como aquí dice. Eso lo dice, no sé si usted se acuerda, en la palabra de Dios, ahí viene Jacob. Jacob cuando estaba trabajando para tener su esposa, que estaba trabajando, porque en el tiempo antiguo así estaba trabajando para el suegro, y el suegro le iba a dar como paga la mujer que él quería, que era una hija de él. Entonces, dice la palabra de Dios, que ese hombre, el que iba a ser el suegro, que cuando le trabajaba, o sea, lo estafaba pues a Jacob, le hacía estafas. Y hasta le trabajó tiempo hasta de gratis, le robó, le estafó, hermanas.
y le dijo que le pagaba una cosa, y luego no le pagó, si le pagó diferente, y le hizo trabajar doble, y le hacía muchas cosas. Le cambiaba el salario, o sea, le robaba. Y cuando Jacob ya se libra de todo eso, por la misericordia de Dios, Jacob le dice, me has hecho esto, esto y esto, y nomás por la misericordia de Jehová, le dice, de mi Dios. No como bien las palabras, pues es que él lo utiliza, pero dice que nada más por la, no usa mis palabras, por la pura gracia de Dios, y creo que dice que el Dios de sus padres, no de su padre, no me acuerdo bien cómo dice, pero da a entender que nada más, si no hubiera sido por la gracia de Dios, quién sabe qué hubiera sido de mí, porque me hiciste hasta lo que no pude, o sea, me hiciste hasta lo que no, y por años. Y todo, me hiciste esto, muchos males le hizo, y si no hubiera sido por mi Dios, y por el Dios de sus padres, peor, quién sabe qué me hubiera pasado. Porque Dios lo libró de que le hiciera más del mal que le hizo. Porque Dios nos libra de los que nos aborrecen. Ese hombre a lo mejor no lo aborrecía, nomás quiere sacarle jugo, ¿verdad? Pero Dios nos libra de los que nos hacen males, pues. Nos aborrecen y nos hacen mal. Y ahí dice la palabra de Dios eso, ahí lo enseña. Que él dice eso, que Dios fue el que lo guardó. De que le hiciera más de todo eso porque le hizo hasta lo que quiso, pues el otro. Entonces, así como aquí dice la palabra, entonces nosotros como cristianos, hermanas, tenemos que estar confiados de que hay gente que nos aborrece, no le caemos bien, nos odia, lo que sea, ya quisiera hacernos algo, no está pensando el día que se va a vengar de nosotros, según nos va a hacer algo. No tenemos que tener miedo de esa gente, porque Dios es el que nos libra de todos los que nos aborrecen, de todos los que nos odian, como dice la otra Biblia, en otra versión dice de todos los que nos odian. Porque Jesucristo no nomás es nuestro Salvador, hermanas, del alma, también nos salva también de las cosas también humanas. Es nuestra esperanza, hermanas, nuestro Señor. Entonces, es una gran bendición que se lo dice al pueblo de Israel aquí y para nosotros ya como creyentes también, ya que existe la iglesia, porque en ese entonces no había la iglesia, y va a durar años para que salga la iglesia, pero ya con la iglesia nosotros podemos agarrar esta promesa para nosotros también, de que el Señor nos guarda también de los que nos aborrecen. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Su misericordia nunca falta. Amén. Versículo 72 dice así: para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Versículo siguiente: del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Versículo siguiente: que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos. Aquí también era que librarse de los enemigos humanos. Versículo último dice así: en santidad y en juicio. Van a servir a Dios en santidad y en juicio. Justicia. En justicia, sí. Gracias, manita. En santidad y en justicia delante de Él, delante de Dios, todos nuestros días. Amén. Amén. Finaliza, hermanas, la primera parte de la profecía, así partiéndola, como les digo, en dos partes, que así se parte, pues, a veces. Porque en realidad el versículo siguiente ya empieza a hablar de un personaje específico. Luego después habla de otras cosas, pero ya sí se parte así, pues también. Entonces, aquí, hermanas, aquí habla de que cuando Dios librara a su pueblo, hermanas, de sus enemigos, el pueblo de Israel lo que iba a hacer, iba a poder agradar a Dios en santidad y en justicia. Y iba a poder obedecer a Dios así todos los días, o sea, toda su vida. Entonces, aquí lo que muestra la palabra de Dios, hermanas, que cuando el Señor los liberara iban a tener eso. Entonces, nosotros como pueblo de Dios, hermanas, pues yo pienso que tenemos que pedirle a Dios también que nos ayude a nosotros, de que porque el Señor nos libra siempre de los que nos aborrecen, de que cuando seamos librados de alguien que nos aborrece o no, que podamos comportarnos como se debe, pues, como respuesta al Señor. Como ellos como respuesta de ser librados de sus enemigos, de los que los aborrecen, como consecuencia iban a obedecer a Dios, iban a vivir en santidad toda su vida, iban a hacer las cosas justas toda su vida, porque Dios los liberó. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que hacer eso. Como Dios siempre nos ha librado de los que nos aborrecen, hermanas, y nos va a seguir librando, tenemos que reaccionar de esa manera, y a veces uno lo hace, ¿verdad? Dios nos bendice y la gente, hermanos, la gente recibe la bendición de Dios y ¡fum! Se suma, ¿verdad? Es como cuando antes pasaba que estábamos en el local y la persona, estoy bien enfermo, pero nunca va a la iglesia. Pero ese día fue porque se puso enfermo, si no, no hubiera ido.
Estoy bien enfermo y esto y lo otro. O tengo este problema, mira. El problema de este tipo, otro tipo, que todos tenemos muchos problemas. Y Dios nos saca adelante siempre, ¿no? Y llegaba la persona, se oraba por la persona, Dios le resolvía el problema. Y a veces hasta más rápido que a los que estaban hasta en la iglesia, le ayudaba hasta más rápido. O lo sanaba, o el problema solucionaba, lo que fuera. Y la persona, ¿qué hacía? Después de que Dios le daba la ayuda, en vez de que tendría que reaccionar como aquí, con obediencia y santidad, ya toda su vida. Ya se me resolvió el problema, ya se le quitó la enojada a la mujer, ya se le contentó el esposo, o ya me ayudó económicamente, o ya me quitó la enfermedad, o ya me quitó el peligro, ya no me van a hacer nada que me estaban buscando mis enemigos, ya nomás se le resolvió el problema a la persona, y ya nunca vuelve. Y al rato volvía cuando ya otra vez se le está atorando el barco, y otra vez, y ya nomás se lo daban ayuda, y otra vez. Pero la bendición aquí la Biblia enseña que Dios nos ayuda, el humano también, pero nosotros como respuesta tenemos que, cuando libra del peligro de sus enemigos, nos ayuda humanamente con las cosas, con los enemigos humanos que tenemos. Lo que tenemos que hacer nosotros es responder con santidad, y tenemos que responder nosotros con justicia, porque justicia y santidad es diferente, pues. Santidad es no hacer lo que es pecaminoso. Entonces así tienen que ver, están entrelazadas, pero también hay una cierta diferencia. Y la justicia es hacer cosas justas. Hacer lo que es justo, lo que es correcto, como cuando usted dice, esto lo va a repartir así, eso es correcto, esto es justo, ¿verdad? Cosas justas que uno ya sabe, ¿verdad? Vamos a orar, hermanas, pedirle a Dios que nos ayude a reaccionar correctamente y a pedirle al Señor, hermanas.